Se destaca por su diseño y que viene en varios colores, listo para que tú escojas cuál es tu favorito, pero que además vaya a 60 frames por segundo en el Call of Duty Mobile y que puedas jugar bastante bien, con excelente pantalla, buena resolución y que puedes correr cualquier tipo de videojuegos, incluyendo PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty Mobile. Esto solo te lo puede ofrecer el Tecnopova 7, que ya lo tenemos listo en el canal. Viene con colaboración de Garena Free Fire. Muchas gracias a los amigos de Fonks de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Bueno, ya tenemos aquí nuestro dispositivo. Con tantas ansias esperamos que llegara a Latinoamérica. Este viene en versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. ¿Cuál es tu color favorito? Dime en la zona de los comentarios. Pues yo por ahora no tengo ningún favorito porque los cuatro son hermosos. Mira, tenemos aquí un diseño, pues se parece a un dispositivo que anteriormente ya lo hemos visto. Me reservo a decirlo. Pero aquí también tenemos por acá 7000 miliamperios con este dispositivo que sí, te puede durar hasta 2 días. No tenemos luz LED en la parte trasera. Tenemos un excelente grosor de tan solo 9.3 milímetros. Aquí está alojada la huella digital en el botón Power, botón de subir, bajar volumen, muy bien ubicado, un mic por acá, el altavoz que por cierto trae sonido Dolby Atmos digital, el sensor infrarrojo para el control remoto para cambiar la TV. Aquí sí tenemos una conexión de jack de audífonos, un segundo mic y por supuesto un segundo altavoz, una zona curveada que está muy bien. La parte trasera de plástico, mientras que su chasis también es de plástico. Este viene triple bandeja, puedes meterle doble SIM y micro SD a la vez, qué bueno. Mira, por cierto, trae un case protector que así fácilmente puedes lucirlo con tus amigos. Se ve impresionante y que también está muy bien protegido. Así que cuando tengas las manos aguadas como estómago, pues tienes un protector. Mira, también tienes su herramienta para sacarle la bandeja SIM al estilo de POA. También manuales de información, su respectivo cable USB tipo C y su cargador de 45 watts. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos una tecnología IPS LCD de 6.78 pulgadas con biseles nulos en los laterales. En la parte de abajo sí que está un poco grande, en la parte de arriba está pequeño y ya viene con una mica protectora plástica, que bueno por ahí. También tenemos resolución Full HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco que le da ese máximo potencial al scrolling. También tenemos aquí un brillo bastante bueno para ver esta pantalla en exteriores. Y es que en YouTube nos ofrece resolución hasta en 2K a 60 frames por segundo. Disponible para ver películas, series, novelas, hasta incluso en videojuegos, que vamos a hacer una pequeña mini prueba más adelante. Ahora conozcamos su software. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la cámara selfie que desbloquea mi rostro bastante rápido. También tiene isla dinámica, aunque no lo creas. Y también tenemos el segundo método mediante la huella digital, que está justamente bajo en el botón Power y funciona bastante bien. Este viene con Android 15 a bordo, ahora con un tema totalmente cambiado. No lo habíamos visto anteriormente. Si mantenemos pulsado, aquí en la linterna tenemos 360. Esto quiere decir que tenemos muchas luces LED por donde quiera. También tenemos aquí accesos directos que están igual. También tenemos aquí el control remoto para cambiar la TV. Tenemos el procesador Helio G100 Ultimate hasta la muerte con la Mali G57 MC2. También tenemos aquí un Game Space al estilo Panther. Aquí se van a alojar todos esos videojuegos favoritos que vayas instalando. Y si no aparecen, pues agrégalos manualmente. Aquí tenemos también derivación de carga. Esto significa carga bypass. Y también puedes contestar algunos mensajes en aplicaciones en segundo plano. También tenemos aquí Matching Button, sonido envolvente, gracias a Dolby Atmos digital. En Call of Duty Mobile, mira cómo va a ir. También tenemos en PUBG Mobile buenos gráficos en extremo. Y también tenemos aquí en el lobby HDR y Ultra en cuanto a gráficos. Bueno, me dirás, Eufrasio, pero ¿qué tal se comporta? Por eso suscríbete porque vamos a hacerle una pequeña mini prueba ahora y más adelante un test de rendimiento a profundidad. Pero mira,
Se comporta bastante bien, a primera vista se ve perfecto en cuanto al scrolling. Solo escucha que les estoy dando un headshot en la cabeza. Mira esto también en el Free Fire. Yo sé que hasta una licuadora vieja lo corre, pero mira, el rendimiento es excelente, extraordinario. Prácticamente le puedes instalar el Fortnite. A ver, esto lo vamos a ver más adelante. Por eso suscríbete, dale un poderoso like. Apóyame por favor, mira esto por favor. Esto es sensacional. Nos vamos viendo más adelante. Ahora, hablemos de la inteligencia artificial. Tenemos la posibilidad de hacer un Circle Search para poder identificar objetos, tomar notas o también decirle que tenemos inteligencia artificial mediante ELA, así se llama la inteligencia por parte de Tecno. Podemos pedirle lo que sea, gente. Prácticamente tenemos dos inteligencias, por Google y por Tecno. Y ahora ya integra una inteligencia artificial para eliminar objetos. Mira esto, vamos a probarlo. Esto es extremo. ¡Uf! ¡Qué excelente! Aplausos para Tecno. Es por primera vez que veo este avance en este dispositivo móvil. Y es que no es un gama alta, gente, es un gama media. Pero también tenemos aquí voz ELA, ELA toque inteligente, asistente de llamadas para las traducciones en tiempo real, asistente de traducción, Social Assistant, también tenemos asistente de redacción, nota AI, resumen de la grabación, reproducción Visa, también tenemos generador de fondos de pantalla con inteligencia artificial, galería inteligencia artificial para eliminar objetos y rodea para buscar. Bueno, ¿qué es galería con inteligencia artificial? Mira, vamos a probarlo. Mira, aquí vamos a mantener presionado porque hace como un sticker para que lo podamos enviar en alguna red social. Esto está bien, gente. Me agrada mucho que haga esto. Casi es un Photoshop. Luego aquí también tenemos la posibilidad de generar fondos a través de la inteligencia artificial. Yo elijo este. Voy a seleccionar mi imagen propia y mira, me convierto en un actor de Hollywood. ¡Wow! Hasta soy más joven. No, de por sí soy joven, pero ahora me veo mejor. En fin, tenemos también la posibilidad de hacerlo con trajes e incluso con mascotas. Tú le puedes decir qué hacer. Luego aquí también tenemos Free Link. ¿Qué es esto? Para hacer llamadas, chatear y mandar notas de voz siempre y cuando estén en el mismo lugar con cualquier dispositivo Tecno e Infinix. No utiliza internet, solamente Bluetooth. También tenemos aquí iOS con Android 15 a bordo. Aquí tenemos también para poder aumentar la memoria RAM. Trae 8 físicas, pero puedes aumentarle hasta 8 siendo esta virtual. También tenemos aquí los 7000 mAh de batería que carga este dispositivo. Es salvaje. También tenemos NFC para realizar nuestros pagos. También tenemos Chromebook, QuickShare, Android Auto y enviar esta pantalla mediante una Smart TV. Y aquí puedes cambiar los fondos de pantalla, personalizarlos. Y es que si te aburre este tema que trae de fábrica, puedes cambiarlo a cualquiera, incluyendo el tradicional. Aquí también tenemos más fondos de pantalla. Tú puedes elegir a tu gusto. Es bastante personalizable. También tenemos aquí Always on Display, cosa que no es una pantalla AMOLED. Te estás preguntando por qué. Debido al precio. Me imagino que por eso fue que pusieron una pantalla IPS. También tenemos aquí la pantalla bloqueo. Y también tenemos una tienda. En su mayoría todas las cosas, incluyendo imágenes, temas, son gratuitamente. Y luego por acá también tenemos cuidado ocular cuando estemos leyendo más de algún libro. Eso suena bastante bien. Y también temperatura de color. Así le das el toque que a ti te gusta. Luego también tenemos navegación de sistema mediante gestos. Se esconden los 3 botones que he puesto. Mira, también podemos editar esos 3 botones. Luego aquí también tenemos el sonido. Tenemos doble altavoz, Dolby Atmos digital con Jack 3.5. No tenemos radio FM. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Qué buen sonido, gente. Dolby Atmos digital y está bien, perfecto. Ambos suenan iguales. Ahora, miremos que también tenemos
lo que es la isla dinámica. Ahora Tecno ha trabajado arduamente para ofrecernos muchos accesos en cuanto a isla dinámica. Mira, ¿cuántos? Son más de 10. Esto está genial, parecido a un Apple. Luego también tenemos aplicación gemela para doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. También tenemos los gestos, tocar 2 veces para encender la pantalla, levantar para encender la pantalla, gesto de música, aunque no es una pantalla IPS, pero Tecno trabajó y ya tiene este soporte en pantallas IPS. También podemos levantarlo para escuchar la llamada. También tenemos el acceso a doble usuario, uno para el trabajo y uno para el hogar. Sí tenemos sensor de proximidad físicamente y funciona bastante bien. Y si me preguntabas, bueno, ¿tendrá para aplicaciones en segundo plano? Pues sí, estos son como mini ventanas que actúan para poder ver 2 cosas al mismo tiempo. ¿Qué te parece ahora si hablamos de sus cámaras? Tenemos 2 en la parte trasera. La principal es de 108 megapíxeles con inteligencia artificial y autoenfoque automático PDAF, que funciona bastante bien. El segundo sensor es de 2 megapíxeles que es macro y también funciona como profundidad. Y también tenemos un flash LED doble tono. Y para finalizar tenemos cámara selfie de 8 megapíxeles. Ahora conozcamos su software de las cámaras para ver qué podemos hacer. Mira, tenemos retrato con inteligencia artificial. He realizado algunas fotos, pero están pañales. No me gustó porque no se asemeja a mi rostro. No te pongo aquí detalles. Lo que me gusta es que sí graba en 2K a 30 frames por segundo en cámara selfie y también en modo retrato en 720p. También tenemos ultra estable, esto es digital. Y también tenemos aquí en la parte trasera de igual forma lo mismo, ¿sí? También tenemos en 2K en cuanto a resolución. Y también tenemos aquí algunos filtros, algunos efectos y fotogramas. Esto es para la creación de contenido. También tenemos aumentos hasta 10 de manera digital. Inteligencia artificial en cuanto a la cámara. Podemos darle algún toque, el HDR automático, fotos grandes de 108 megapíxeles, ponerle una cuadrícula para enfocar muy bien lo que queremos. También lo hace de la misma manera con su cámara selfie. Vamos a poner el flash para que veas que sí funciona. Ajá. Cuando estemos en total oscuridad, pues va a accionar ese flash de manera genial. Luego también tenemos en modo retrato. Podemos modificar el intervalo en cuanto a los milímetros. Y también tenemos aquí la posibilidad de modificar como queremos, si demasiado borroso o poco borroso. También tenemos super noche. Y además tenemos cámara lenta, video dual, big lock, intervalo de tiempo, panorama, sky shot, super macro, modo pro, documentos. En modo pro es para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos. El macro está normalito, gente, no wow, pero se defiende. Vamos con una prueba a continuación. Estos son los resultados. Me está convenciendo, pero lo único que no me gustó es que hay un poco de saturación de color en cada fotografía. Pero lo demás, en cuanto al autoenfoque, también tenemos excelente fondo borroso, buen recorte. Si alzo la caja en la parte de arriba, también hace un buen recorte, eso me gustó. En cuanto al autoenfoque automático, lo hace excelentemente, dejando como primer plano el objeto y dejando un buen fondo borroso. Y mira, lo impresionante que lo hace es salvaje. Mira esto, por favor. Es una obra de ingeniería, me gustó mucho. También tenemos aquí otro tipo de fotografía. El autoenfoque lo hizo excelente. Luego aquí también tenemos un cielo totalmente despejado. Le puse una luna con inteligencia artificial, se llama Sky Shop y está disponible para que tú lo hagas también. Mientras que la cámara selfie de tan solo 8 megapíxeles, el resultado fue salvaje, satisfactorio, buen rango dinámico, buen matiz, buen color, buen recorte. No tengo nada de quejas en esta cámara selfie. Lo probé en diferentes condiciones de iluminación y lo hizo sensacional. 10 de 10. Ahora, la grabación de video en cuanto a la cámara selfie es de resolución en 2K. Nada mal, gente. Y sí se nota que hay 2K en cuanto a resolución porque el resultado ha sido bastante bueno. Y es que está lloviendo, gente. Y es que no tengo demasiada iluminación y el resultado fue buenísimo. Mira, está lloviendo. Despreocúpate porque tiene IP64 a salpicadoras de agua y polvo. Tampoco lo vayas a sumergir. No lo hagas, por favor. Luego con la cámara trasera en resolución en 2K
es muy buenísimo. Me gustó cómo lo hace. Mira, aquí lo ponemos aún a prueba y esto es lo suficiente que todo usuario necesita para crear contenido. No solo es para jugar, sino que para el lado multimedia o para fotografía y video de seguro te va a encantar. Y es que también tiene estabilizador digital. A eso le sumamos un plus. Entonces, amigos, ¿qué tal? ¿Te gustó este video con todo lo que te he enseñado? Si fue así, por favor apóyame con tu suculenta suscripción y tu poderoso like. Nos vamos viendo en un próximo video en el test de rendimiento. Muchas gracias a los amigos de Fonts de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. En el test de rendimiento, suscríbete. Es gratis. Chao.